Hola, buenas noches. Hola a todos, sean muy bienvenidos. Yo soy Livia, ortodoncista del soporte clínico y estoy coordinando el webinar de hoy, que el doctor Marco Antonio Schroeder nos va a platicar sobre un tema sobre el cual recibimos muchas preguntas, sobre los alineadores ortodónticos. Pequeños detalles, grandes resultados. Es un tema muy interesante para los tratamientos con alineadores. Doctor, sea muy bienvenido. Gracias por su disponibilidad, por estar aquí compartiendo con nosotros todo su conocimiento. Esté cómodo para iniciar. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Funcionó? Sí, funciona. Estamos viendo su pantalla. Perfecto. ¿Puedo empezar, Livia? Sí, puedo empezar. Me gustaría agradecer la invitación para poder participar con ustedes. Es una actividad muy interesante todos los miércoles poder tener a alguien compartiendo su conocimiento para que todos podamos crecer. Pienso que es muy oportuna esta actividad y la elección de este tema, pequeños detalles, grandes resultados, lo elegí con base en algunos casos clínicos que parecen fáciles, pero presentan una serie de puntos que vale la pena conversar y evaluar para llegar a los resultados esperados. Y considero como un gran resultado cuando el paciente tiene su principal queja atendida y queda muy satisfecho. Yo dividí esta charla de hoy en tres partes, tres módulos. El primero, donde voy a hablar sobre la administración de los espacios para restauración de los incisivos. El segundo, sobre la intrusión de los incisivos. Y el tercero, la corrección de giros de los incisivos. Los tres temas son referentes a los incisivos. Entonces se trata de los pacientes que llegan al consultorio y desean un tratamiento rápido con alineadores y además busca resultados a nivel estético. Los alineadores encajan bien en este panorama que les estoy proponiendo. Algo que no podemos dejar de atentar es una documentación completa. Además de protegernos como una documentación, nos permite basarnos en bases fundamentales para poder cerrar un diagnóstico, para explicarle al paciente cuáles van a ser nuestras acciones en el caso clínico. Y esa explicación, mientras más didáctica y mientras más comprenda el paciente, menos problemas vamos a tener a lo largo del tratamiento ortodóntico. Al referirme a documentación completa, no son apenas fotografías y radiografías, sino también de los moldes. Estos moldes que se pueden imprimir a partir de un escáner o a partir de un molde de yeso. Con estos modelos logramos realizar prescripciones para la empresa de las necesidades para cada caso. Logro cuantificar mejor al tener un modelo 3D en manos. ¿Cuántos grados necesito de alteración, de intrusión, de extrusión? Cualquiera que sea la movimentación, con este modelo 3D logro pasarle al técnico de mejor manera. Mientras mejor transmitamos estas informaciones a los técnicos, menor trabajo tendremos para corregir durante el tratamiento. En el primer módulo sobre la administración de espacios, vamos a hablar sobre la planificación interdisciplinar, la apertura de espacios y cómo realizo esto con un protocolo clínico y la secuencia. Para obtener
espacio, tengo dos profesionales involucrados. También tenemos a los ortodoncistas, pero trabajo, por ejemplo, exclusivamente con ortodoncia hace 20 años y los casos que requieren restauraciones, los les doy seguimiento para un colega que trabaje con rehabilitación. Y este contacto con el rehabilitador se debe dar de tal manera que las informaciones queden muy claras. Lo obvio necesita ser dicho. Es necesario tener una clara comprensión entre los dos profesionales. Con este otro profesional que va a participar del tratamiento y en este punto la documentación completa es fundamental. La posibilidad de realizar un setup virtual sin costos, esto también facilita mucho la comunicación, no apenas con el profesional que va a participar del tratamiento, como también con el paciente. Esto es muy importante. Cuando nos comunicamos bien con el paciente, estamos reduciendo los riesgos y la probabilidad de tener problemas. En la literatura podemos encontrar una serie de artículos que tratan de estética, las proporciones, las relaciones de los dientes con la estética roja, con el posicionamiento de los labios. Esto ya tuvimos contacto en las disciplinas de prótesis cuando trabajábamos con prótesis en la graduación. En el posgrado, en la ortodoncia, tenemos también contacto con este tipo de material de estética y es lo que buscamos en todos los casos. Es importante tener esta base para poder discutir de igual para igual con el colega rehabilitador. Quien no desee leer los artículos en inglés, tenemos un buen resumen con todas estas informaciones para la ortodoncia y lo pueden obtener en portugués. Es de Carlos Alejandre y la Mayra Seixas, que traen artículos en conjunto con todas estas informaciones. Les dejo ese consejo. Voy a empezar con un caso típico de tratamiento con alineadores de una paciente adulta de 42 años, una ejecutiva, con preocupaciones estéticas, una paciente muy difícil. Llegó al consultorio para tratándome a mí y a mi equipo de una manera no muy buena. Es una paciente complicada para que pudiera llegar al tratamiento. Es importante entender la queja principal del paciente y escucharlo. Su queja principal era sobre la sonrisa. Ella decía que no le agradaba su sonrisa. Y había también unos desgastes en los incisivos superiores, en el diente 11. Eran sus principales quejas. Y al ver su foto, podemos ver que los incisivos no están siguiendo al labio superior. Es como si tuviéramos una sonrisa dada vuelta, ¿no? En la vista intraoral es una paciente, que aquí tenemos otra información importante. Ella fumaba y estas informaciones que obtenemos en la primera cita son importantes para cerrar un diagnóstico y entender qué es lo que podemos ofrecerle a esta paciente y qué esperar de ella. Una paciente fumante o puede manchar las placas y los alineadores o los va a retirar con frecuencia para fumar, ¿no? Y todo esto tiene que ser conversado y discutido con el paciente. Pueden observar que existe una diferencia entre la cervical. Podemos ver que el 11 y el 12 son del mismo tamaño y es una paciente que tiene una buena intercuspidación posterior. Mi problema estaba concentrado en la región anterior, donde necesito atender esa queja principal estética de la paciente. Es muy importante tener una primera cita bien hecha donde podamos recolectar todas las informaciones e entender las principales quejas del paciente, solicitar la documentación y dejarle una idea de tratamiento. Y ya dejar una segunda cita
donde le vamos a explicar en los mínimos detalles cómo se va a seguir ese tratamiento. Les sugiero que ustedes tengan imágenes, no apenas del paciente, pero también de otros casos semejantes que ya estén finalizados para que pueda visualizar lo que va a ser realizado. Al hacer estas explicaciones y conduces de esta manera, alineas las expectativas, ¿no? Y alinear expectativas en tratamientos de delineadores es fundamental. El paciente se torna más cooperativo porque va a entender lo que sucede en cada etapa y va a tener al final una percepción de éxito. Sabe dónde estaba el problema y cómo fue solucionado. Puedo cambiar la inclinación de los incisivos para determinar cómo se van a relacionar estos incisivos. Las radiografías, ya sea las panorámicas o las peripicales, podemos ver la largura de las coronas, si están proporcionales a las raíces o no, y si puedo aumentar estas coronas y si las raíces van a soportar los espacios que proponemos. Esta herramienta, que es la análisis, podemos ver la diferencia entre el 11 y el 12, menos de 1 milímetro. Entonces, no tienen una proporción adecuada. Existe una desarmonía en el tamaño de los piezas dentales. En esta vista oclusal tenemos un desalineamiento entre el 11 y el 21. Las arcadas hacen un buen formato, un pequeño desalineamiento en los inferiores. En el setup del antes y después, una de las cosas que podemos realizar para restauraciones, tenemos que tener un overjet mínimo, saliendo de un overjet prácticamente inexistente para un overjet medio de 1,42, lo que ya es suficiente para que estas incisales puedan crecer. Vamos a ver el setup virtual, el setup digital de esta paciente. Si quiero realizar movimientos de mis incisivos y tener durante una intrusión o extrusión o una proyección, si quiero tener el control de torque durante estos movimientos, lo que necesito hacer obligatoriamente es utilizar ataches. Es muy difícil obtener esta alineación de estos dientes con este tipo de movimientos sin utilizar los ataches. Es necesario que el paciente comprenda qué son los ataches, que serán pegados en los dientes de adelante y serán fundamentales para obtener el éxito del tratamiento. Voy a devolverme para que puedan observar la diferencia que obtenemos, esta igualdad en la altura de las cervicales. Pueden preguntarse, utilizó 30 pares de alineadores para obtener este movimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Para realizar movimientos de inclinación y apertura de espacios, entre 10 y 15 alineadores podría lograrlo, pero para hacer la intrusión de los incisivos, un poco de intrusión del 11 con extrusión del 21, fueron necesarios 30 alineadores. Mientras mejor en la planificación, menor el riesgo de necesitar refinamiento extra. Un pequeño detalle que nos lleva a un gran resultado también es dedicarse mucho a la primera planificación para no necesitar gran cantidad de refinamiento. Cuando vamos a obtener espacio, este paciente tiene que saber que estos espacios van a quedar abiertos durante un tiempo. A partir del alineador 20-22, ese espacio ya se va a mostrar, ¿no? Y la paciente se va a notar que va a tener un espacio de 0,9 milímetros. La paciente tenía que saber que tendría este espacio durante un tiempo. Si el paciente no soporta ese espacio, hay que explicarle que si le perjudica mucho la estética, podemos hacer nuevos escáneres y abrir
espacios posteriormente. Es un recurso que podemos utilizar, pero hay que explicarle las alternativas al paciente. Aquí ya tenemos a la paciente con los alineadores colocados y podemos ver la diferencia de altura y la corrección de las incisales. Aquí ya podemos ver la intrusión del diente 11. Espacios abiertos, 0,9 de cada lado, y los alineadores son muy buenos en esto, porque cuando realizamos en ortodoncia fija, utilizamos cadenas de elásticos y es difícil, a no ser que utilicemos stops para que los dientes no se movimenten. Con los alineadores se resulta más fácil. Luego de obtener los espacios para lograr el aumento de los dientes, para mejorar la proporción de la sonrisa, una vez establecido también la nivelación de las cervicales entre los incisivos centrales, podemos seguir para la actividad de restauración. En este caso, lo realizamos en la misma clínica por mi colega aquí del consultorio y en ese mismo día retiramos los ataches y el profesional em, siguió con las restauraciones. Aquí podemos ver la corrección. En la foto de abajo podemos ver el desnivel y la corrección que fue realizada. Es importante dejar un espacio para poder realizar las restauraciones. Entonces, estamos tratando de obtención de espacio en el sentido vertical y también en el sentido sagital. Todo esto se debe controlar y este control lo determinamos en la planificación. Al realizar estas restauraciones, es importante entender que estos dientes apenas fueron movimentados y necesitan recibir un retenedor enseguida. Si los dientes presentan apiñamiento o giros al principio del tratamiento, luego después de las restauraciones, necesitamos instalar un retenedor. Si los dientes ya estaban bien alineados, basta un retenedor que logre proteger estos dientes de manera que no se rompan caso el paciente presione los dientes. Y este retenedor debe ser colocado en secuencia. Al terminar las restauraciones, se realiza el molde para una primera contención, retenedor, o con el tiempo también se puede hacer un escáner y solicitar retenedores definitivos. El resultado que obtuvimos aquí es un antes y un después. Siempre que realizamos restauraciones, es común que el cliente regrese para pequeñas correcciones, retirar algún volumen, pero son cosas que se pueden realizar en un segundo momento. Otro detalle es que los pacientes que quieren obtener un blanqueamiento, es importante que este blanqueamiento sea hecho entre 20 a 30 días antes de la restauración. Eso es un pedido que los profesionales solicitan. Aquí una vista lateral, mantenemos una buena intercuspidación y una mejor relación vertical y sagital de los incisivos entre los incisivos centrales inferiores y superiores. Pequeños detalles que llegan a grandes resultados y dejó a la paciente muy satisfecha. Una vista oclusal y aquí una visión de la sonrisa de la paciente, ahora con las incisales siguiendo el labio inferior y la paciente muy satisfecha. Fue realizado con un único juego de alineadores y tenía varias ventajas este tratamiento. Al final del tratamiento ya se encontraba en Sao Paulo, le costaba venir a la clínica, entonces fue muy bien hecho. Todos los casos que les voy a presentar, excepto uno que les voy a indicar, son pacientes extremadamente colaborativos. Eso es muy importante. Para lograr un resultado con alineadores, necesitamos la cooperación de los pacientes.
La armonía de la sonrisa no depende apenas del alineamiento. Si tenemos desproporciones dentarias, diferentes alturas de las cervicales, solo el alineamiento no es suficiente para obtener la armonía de la sonrisa. Depende de la simetría y la integración con labios y rostro. Este segundo caso es del mismo tema, pero nos sirve para integrar con el próximo tema, que es la intrusión de los incisivos. Se trata de un paciente joven, 38 años, que estaba por casarse. Se casó el 2 de mayo, un día después del feriado, y estuvieron aquí él y su novia. Como el tiempo siempre es corto, pero logramos realizar el tratamiento. Él estaba muy motivado por su novia, que tenía muchas ganas de realizar el tratamiento, y entonces la acompañó en este tratamiento. Su queja era la diferencia de altura entre el incisivo lateral y el central, principalmente entre el 21 y el 22, y la angulación incisal del 11. Además, los espacios en la distal de incisivo lateral era una de las quejas. Le dije que esos detalles de los cuales se quejaba podríamos solucionarlos apenas con dentista, pero como tenía un apiñamiento inferior, optó por realizar el tratamiento completo. Una observación es que la intercuspidación posterior, el problema era en la región anterior. Pueden surgir algunos comentarios, pucha, pero son casos muy simples, casos muy simples que tienen una gran expectativa, vienen seguidos de una gran expectativa. Pacientes adultos, exigentes, con quejas estéticas, y el lineador se encaja perfectamente en estas situaciones. Son pacientes que no desean la ortodoncia fija y el alineador logra solucionar dentro de un tiempo razonable, aceptable. Aquí podemos ver las arcadas con su forma mejorada y el apiñamiento inferior. Lo que vemos aquí es cuando tenemos una alteración de tamaño, una desproporción entre arcada superior e inferior, tenemos espacios en la arcada superior, es más común tener espacios en la arcada inferior, y apiñamiento en la inferior. Para restablecer estas proporciones de manera que tengamos una buena sobremordida y overjet y las arcadas alineadas, necesito o aumentar en el superior o reducir en el inferior la proporción de los dientes, o realizar una combinación de estas dos. Podemos observar aquí, ya no tengo este overjet, no me permite realizar una proyección de los incisivos y tampoco una retracción de incisivos superiores. Al ver este largo de las raíces del diente 11, por ejemplo, y lo ancho de las raíces, estas pueden aumentar de tamaño. Vamos a ver el setup de este paciente. Cuando buscamos realizar intrusión de incisivos superiores, central superior, y un poco de extrusión del 22, por ejemplo, hay que fijarse en el tamaño del atache que será colocado en el 2022, en el diente 22, para que no se escape y podamos tener un movimiento efectivo. Fue realizado un poco de IPR en la arcada inferior y abertura de los espacios en la mesial y distal de los incisivos laterales. Un punto muy interesante de Angel es que podemos seguir la movimentación etapa por etapa, y nos marca también cuándo hay que tener IPR o, o incluir un atache, nos lo muestra con unas señales rojas, y esto nos ayuda bastante. Otra herramienta, doctor, perdón. Sí, adelante, Livia. Tenemos una pregunta de Karina Ajimura.
Ella nos pregunta, referente a la planificación virtual, para planificar un movimiento de intrusión de 1 milímetro, se realiza un movimiento mayor, me imagino que sea una sobrecorrección de esta intrusión, de modo a que sea más efectivo este movimiento, o el doctor prefiere programar exactamente lo que requiere. En el módulo 2 sobre la intrusión de los incisivos, voy a hablar sobre este punto. Si pueden esperar un poco más adelante, vamos a hablar sobre este punto de intrusión y retomo este punto. Perfecto, gracias. Realizamos dos secciones, la inicial y al final del tratamiento. Pueden ver que no podría proyectar el incisivo inferior, entonces necesitaba intruir un poco para obtener el overjet y claro que los incisivos superiores también fueron proyectados un poco. Por eso que la cefalométrica lateral también debe ser solicitada en tratamientos con alineadores. Recuérdense que hablamos sobre la documentación completa. De esta manera mejoramos la forma, dimensionamos para aumentar los incisivos. En el inferior existe la reducción del apiñamiento a través del IPR y otro punto muy interesante son los marcadores que el sistema presenta de manera que logremos la intrusión de los incisivos. Aquí el setup al final. Pueden ver una pequeña diferencia entre los incisivos laterales a pesar de la planificación. Esta pequeña diferencia, pero es difícil de notar. Entonces aquí con los alineadores instalados y también me gustaría destacar algunos detalles, los pequeños detalles, ¿no? Los alineadores necesitan ser monitorados y tienen que venir muy bien adaptados. Este es el número 2, por eso está bien adaptado. Las movimentaciones aún no se realizaron, pero todos necesitan presentar esta adaptación. Hay que verificar si están bien adaptados en cada cita, utilizar el hilo dental, conversar con el paciente sobre la utilización de los alineadores, mantener al paciente siempre atento y comprometido. Verificar si hay algún bloqueo que impida la movimentación. Algunos movimientos se logran con algunos casos y otros no. Entonces son pequeños detalles que hay que observar. El cambio, trato de mantenerlo a cada 10 días. ¿En qué casos realizo más o menos tiempo? Menos que 10 días, solo cuando el paciente ya alcanza un movimiento de inclinación. Son movimientos más predecibles, que el paciente ya está algo cansado, entonces tratamos de reducir el tiempo para mantener al paciente interesado, ¿no? Cuando tengo más tiempo entre los cambios, cuando tengo dientes mayores o cuando el paciente se da cuenta que el paciente no lo usa todo el tiempo, ¿no? Entonces buscamos extender un poco el uso y hacer el cambio solo a cada 15 días. Todos los alineadores salen con la fecha del cambio y otro punto es que entregarles 8 o 10 alineadores a los pacientes es un riesgo. Quien quiere obtener éxito con alineadores necesita realizar seguimientos constantes. Por ejemplo, en una situación de IPR que tengo 0,4 o 0,5 de IPR para determinado stage, voy aumentando de a poco. Entonces siempre tenemos algún punto para monitorear. Y sobre el monitoreo, no es suficiente tener toda una planificación, determinar el tamaño de los ataches, el formato y posicionamiento de los ataches, si los ataches a lo largo de ese tratamiento se despegan y no se reponen. Ese es otro aspecto. Al
pegar los ataches hay que observar si existe exceso de resina o no. El exceso de resina reduce la adaptación de los alineadores, interfiere en esta adaptación. Entonces, los ataches necesitan tener un formato original de la planificación. Aquí programamos una intrusión de más o menos 2 milímetros en esos incisivos. Pueden ver aquí lo que se obtuvo. Logramos nivelar esta curva, logramos la intrusión planificada y aquí el caso concluido con el antes y después. Tanto el primer caso como el segundo caso, ya tenemos un blanqueamiento, fue realizado utilizando las mismas placas del paciente. Siempre que realizo blanqueamiento, realizo primero en una arcada y luego en la otra para que el paciente pueda ver con claridad la diferencia de tonalidad. Las restauraciones siempre buscamos obtener esta proporción de los dientes. Realizaste una intrusión de 2 milímetros y no tienes esto clínicamente. A veces me preguntan, ¿no? Bueno, cuando tenemos una intrusión más significativa, necesito aumentar la cantidad de alineadores. Tengo que hacer una extrusión en el segmento medio, como si fuera en la ortodoncia fija una curva reversa muy exagerada. Nuestro objetivo aquí era obtener un nivelamiento básico. Voy a devolverme. Esta es la nivelación que queríamos, la alineación inferior y queríamos aumentar los espacios para obtener una mejor proporción de incisivos. Pacientes con cúspides altas aceptan una sobremordida como esta. Verificamos las guías y es un paciente sin problema con este punto. Se mantiene la buena cuspidación anterior y con los dientes restaurados y con una mejor estética. Es un buen formato para el arco inferior y aquí vale la pena hablar sobre los retenedores. Yo me siento más seguro, basado en mi experiencia clínica, que los pacientes a los que les colocamos retenedores removibles, pierdes el caso en un corto periodo de tiempo. En poco tiempo el paciente deja de utilizar el retenedor y tenemos una recaída del apiñamiento. Y un punto, los pacientes que utilizan, era un pequeño apiñamiento en este caso, buscó la resolución, entonces no debo dejar que tengamos recaídas, entonces se vuelve interesante un retenedor fijo. Ahora vamos a hablar sobre la intrusión de los incisivos y voy a volver a la pregunta que fue colocada sobre la sobrecorrección y en qué momento utilizarla. Vamos a hablar sobre las indicaciones y contraindicaciones, la mecánica de anclaje y el control radicular y riesgos. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas para intrusión de los incisivos? Necesitamos nivelar la curva de SPI para la corrección de la sobremerdida profunda, como vimos en la intrusión del primer caso, que realicé la intrusión del 11 para poder restaurar la incisional de ese diente. ¿Cuáles son las contraindicaciones y riesgos? Cuando tenemos raíces cortas o dilaceradas, en este caso es importante hacer un buen control de los casos. Existe un mayor riesgo de tener reabsorciones radiculares con estas raíces cortas, finas o dilaceradas. O cuando tenemos un periodonto comprometido, tenemos una sobrecarga de los ápices y también un aumento del riesgo al hacer intrusión en estos dientes. Traje este caso de una paciente muy joven de 17 años que ya había realizado un tratamiento ortodóntico. Es una característica muy común de estos pacientes que buscan tratamiento con alineadores. Ya no quieren realizar tratamientos con ortodoncia fija, pero estaba muy insatisfecha con varios pequeños detalles. Era una paciente cuya queja no llegaba a ser un apiñamiento, pero una
desalineación de los 20 y 21, los espacios que existían en los segundos premolares, ya sea superiores o inferiores, y su apiñamiento, el inferior en este caso, tenía varias pequeñas quejas y estaba insatisfecha con su sonrisa. Aquí podemos ver una sobremordida y una intercuspidación aún deficiente en la parte posterior. Del lado izquierdo tenemos una relación de clase 1, casi clase 2. Y esto resulta en el desvío de la línea media, que no era una queja de la paciente, pero podemos observar. Podemos notar también la anatomía del 11 y del 21. Observen que al alinear estos dientes voy a crear un punto oscuro que tenemos que observar. En el setup, lo que fue planificado para la paciente, podemos ver que los casos, no sé si estoy acá en Ipanema, no sé si sucede solo acá, es un paciente que además de muy exigente e impaciente, no soporta muchos alineadores. Entonces necesito ser muy exitoso en corto tiempo. Vamos a ver el setup de este caso. Marqué ese incisivo inferior para destacar la herramienta que podemos utilizar. Logro ver lo que sucede en cada stage. Puedo observar lo que sucede en cada etapa y de esta manera podemos cuantificar cuánto de intrusión fue realizado en cada alineador. Y esto es muy importante para el resultado que queremos obtener de intrusión, que debe ser igual o menor a 0,5. Perdón, me equivoqué, es para corrección de giro. Pero en las intrusiones, eso también necesita ser por etapas y cuidar y atentar para la cantidad de alineadores solicitados. Aquí tenemos un IPR, ya sea superior como inferior. La paciente necesitaba corrección de la proyección de los incisivos y había terminado este tratamiento expandido y necesitábamos cambiar la inclinación de estos dientes. La paciente utilizó elásticos de clase 2 y también elásticos verticales y siempre que quiero mejorar la intercuspidación posterior, utilizo los botones pegándolos directamente en los dientes. Y cito esto porque Angel ofrece el Angel Button, pero yo me siento más seguro y me da más recursos cuando quiero realizar estos movimientos de extrusión, haciendo pegarlo directo en el diente. Esta herramienta de Angel Button nos permite que al mismo tiempo de tener un botón pegado en un molar, por ejemplo, también puedo pegarlo un poco más adelante o más atrás el Angel Button y puedo utilizar una combinación diferente de elásticos. Dentro del tema de este módulo 2 es quizás la diapositiva principal. Siempre que necesito una intrusión, pudimos ver los IPRs y todos los IPRs que utilizamos en esta paciente. Si quiero obtener una intrusión para este diente, necesito espacio para el movimiento. En ortodoncia, de manera general, si quiero hacer un movimiento, necesito espacio. Y esto es fundamental tener en mente. ¿Cuánto realizo por etapa para lograr la recuperación de los tejidos? Y aquí al intruir, ya que quiero obtener una recuperación de los tejidos, entre 0,1 a 0,15 o puedo también extender el cambio de los alineadores para 10 o 15 días. Sobre la corrección que la colega nos preguntó cuánto colocar de sobrecorrección. A cada 1 milímetro realizo 0,2 de sobrecorrección. Entonces, algo cerca de 20% de sobrecorrección.
Algunos autores recomiendan una sobrecorrección de hasta 50% de aquello que esperas. Pero hay que estar atentos, pues los incisivos inferiores responden relativamente bien. Esta sobrecorrección mayor debe ser programada para los incisivos superiores que tenemos mayor dificultad con alineadores para lograr intrusión de los incisivos superiores por tratarse de dientes mayores, más pesados, y los alineadores tienen más dificultad de obtener este movimiento. Alternar la intrusión de los incisivos con los caninos. Frog stage. Primero se intruyen los caninos, luego los incisivos, después los caninos, luego los incisivos. Y este tipo de stages le llamamos de frog stage. No realizar cambios semanales. Otro punto importante es incluir los batentes en la región palatina de los incisivos superiores. Esto ayuda bastante en la intrusión y la colocación de ataches rectangulares horizontales en los premolares y caninos. En los casos que estoy presentando, los rectangulares son verticales. Es un protocolo que la empresa envió de este modo y estoy probando de cierta manera. Estoy muy atento a lo que está sucediendo porque ya he trabajado con otros alineadores y me daba cuenta que la empresa estaba siempre probando algunos resultados. De una manera venía de una forma, en otra planificación de otra, y el resultado era el mismo, entonces me quedaba claro que era una prueba de la propia empresa para ver si resultaba o no. Y ápices en contacto con el hueso cortical dificultan la intrusión. Estos ápices podemos verlos en la cefalométrica vertical, si están próximos a la cortical o no, o mejor aún en las tomografías. Vamos a ver el setup, el staging, entonces los desgastes van siendo realizados, la intrusión de los caninos y luego la intrusión de los incisivos para que logremos 2,5 de intrusión de incisivos. Aquí ya tenemos una sobrecorrección inclusa ya esta sobrecorrección. Nuevamente quiero destacar que logramos ver en este caso que está un poco sobre un 0,5 por stage, 0,1, 0,1, 0,2, y a veces en Angel me doy cuenta de que utiliza 0,1 en uno, 0,2 en el otro y oscila, ¿no? ¿Qué más necesito puntuar? Otro punto es que los alineadores, voy a colocar nuevamente el video para que puedan ver, se demoran en realizar la intrusión porque primeramente, primero van a alinear y luego seguir con la intrusión. Es un movimiento a la vez para tener mayor previsibilidad. Aquí tenemos los stages 2, el 11. Aquí en el 11 queda muy nítido cómo se realizó la intrusión de los caninos. Al lado también ya podemos ver el resultado clínicamente. Pueden ver también el IPR realizado entre el 11 y el 21. Estos IPRs entre incisivos centrales se realizan de a poco, siempre los hago de a poquito para que no quede mayor de lo que eso que están viendo en la fotografía para evitar quejas de los pacientes. En el 23, resultado con 23 alineadores, 8 meses. Si en 8 meses alcanzo un resultado de estos que logré con ella, considero un tratamiento exitoso, pues las quejas de las quejas de la paciente fueron solucionadas, además del blanqueamiento realizado al final, y es una manera de negociar con el paciente, de retenerlo, al prometerle que en determinado punto del tratamiento va a ser realizado un blanqueamiento. Esto mantiene el interés del paciente. Una vez me hablaron sobre la importancia de la relación con el paciente para obtener un buen resultado con los alineadores y tiene toda la razón. Aquí podemos ver
una mejora en el formato de las arcadas, los espacios cerrados, el alineamiento obtenido, las correcciones en los incisivos de los giros, el retenedor fijo pegado en la parte inferior. Esto no lo negocio. Yo sé que a algunos pacientes no siempre les gusta y les dejo toda la responsabilidad a ellos. Eso tenemos que dejarlo muy claro, ¿no? A los pacientes. La queja de la paciente era muy específica en la desalineamiento del 11-21, entonces tengo que pegar estos dos dientes y también los unimos. Tengo 25 años de ortodoncia. Hace 2 semanas atrás recibí un retenedor que se soltó. Tenía 21 años. Entonces, creo que es una forma de trabajar, cómo se preparan estos dientes para pegar el hilo que utilizas. Un hilo en la arcada superior necesita ser más espeso para soportar. Hilos pegados apenas en los caninos en la región inferior también necesitan ser un poco más gruesos. Al pegarlos diente a diente ya no necesita ser tan gruesos. Son detalles, ¿no? Y los pacientes deben ser muy bien orientados sobre la higiene, cómo realizar la higiene de estos retenedores y todo esto generan éxitos, grandes resultados y eso es lo que mantiene a los clientes, ¿no? Son buenos resultados que te van a hacer llegar nuevos pacientes. Doctor, perdón, no entendí. Doctor, tenemos una pregunta de Carmiña que pregunta, ¿cuál es el hilo que usted utiliza en en esos retenedores? El retenedor fijo, el retenedor fijo abajo, por muchos años utilicé el hilo 07 redondo, pero actualmente utilizo el 19 por 25, un hilo rectangular, y ha tenido una adaptación mucho más precisa con este hilo 19 por 25 cuando los pegamos apenas en los caninos. Al pegarlos diente a diente en el arco inferior, utilizo un hilo muerto de American Orthodontics. Y cuando, que es como Bond Braid, sí, en ese mismo estilo. Ese tipo de hilo muerto tiene un hilo más grueso, uno que es entrelazado. A mí me gusta más el más liso, el que tiene apenas los bordes un poco enrugadas. En el superior, al pegar el 11 y el 21, utilizo un 17 por 25. Esto de acero siempre. ¿Está bien? Bueno, seguimos, Livia. Pero Marco, estás hablando sobre intrusión de incisivos y nuevamente nos presentas un caso en que no veo una mejora en la sobremordida. Y nuevamente les voy a explicar que no era la queja principal del paciente. Era una paciente que presentaba una coordenación de los arcos, eliminación de contactos prematuros. Es algo que también verifico estos contactos del paciente en la primera cita para comprender la necesidad de una intrusión, de una coordinación, para entender dónde se dan estos contactos. Aquí también esta frase de Moshiri. Moshiri muestra casos que cuando desea una corrección de sobremordida efectiva, realiza una gran sobrecorrección, incluso más de 50%. Entonces, respondiendo nuevamente a la pregunta de la colega, ¿en qué momento realizamos esta sobrecorrección?
Yo pienso que podemos agregar un poco de sobrecorrección ya en el primer juego de alineadores, no exagerar porque el tratamiento queda demasiado largo y habiendo necesidad hay que conversarlo con el paciente y ver cuánto soporta de otros alineadores. Me preocupa mucho el tiempo del tratamiento. Por eso pienso que se puede dividir esta sobrecorrección en dos juegos de alineadores y no colocarlo todo en el primero. Siguiendo, intrusión de los incisivos. Tiene una, cuánto responde, ¿no? ¿Cuál es la previsibilidad? De 40 a 60%. Eso genera la necesidad de la sobrecorrección. Exige una cantidad muy grande de alineadores. Es importante, puedes haber una desadaptación en la región de los premolares. Entonces, el monitoreo debe ser continuo y los ataches en la región de los premolares necesita ser de un buen tamaño, de preferencia rectangulares horizontales de 3 a 4 milímetros. Y otro detalle es importante con tu experiencia clínica que vamos adquiriendo sobre lo que comenté sobre la primera cita con el paciente, necesita entender que en una primera etapa no voy a lograr toda la intrusión necesaria, ¿no? Y que es posible y probable incluso que sean necesarios refinamientos en 50% de los casos. Ya sabemos eso. La intercuspidación de la paciente ya mejorada. Como les comenté, utilizo elásticos pegados directamente en los dientes para promover esta extrusión. No soy bien sucedido con extrusión de premolares solamente con los astaches. Generalmente a mí, en mis casos, solo responden bien con botones pegados y con elásticos de 8 octavos. Aquí una mejora de la intercuspidaciones, entonces son pequeños detalles que dejan a los pacientes y se los muestro a los pacientes estas fotos. Tengo una televisión aquí, se apagó la tele, pero la voy a prender para que la vean. Ahí está. Tengo una televisión atrás en mi mesa de trabajo donde les presento a los pacientes y mi comunicación se basa en estas imágenes. Les muestro a los pacientes lo que voy a realizar, muestro otros casos, les presento qué son los ataches, qué son los movimientos, qué son los IPRs, casos de antes y después. Y entonces estos pacientes entran con un comportamiento muy colaborativo, entonces hay que conquistarlos de inicio. Vamos a hablar sobre la corrección de los de giros de los incisivos, que me costó mucho por mucho tiempo, porque soy un profesional que trabajó y trabajo aún con ortodoncia fija, es el fuerte de mi consultorio. Y en la ortodoncia fija, tú giras estos incisivos en su eje más largo. Y con los alineadores no funciona de esta manera. Y me llevó cierto tiempo para entender esto. Voy a hablar sobre la biomecánica del movimiento de rotación, las limitaciones de los alineadores y los recursos y estrategias clínicas. Aquí tenemos a un paciente que se presenta y empieza a hablar y te, y ya te das cuenta de que será muy difícil lograr un buen resultado. Un paciente de 68 años, le gustaba tomar su whisky, tenía sus peculiaridades y utilizaba el alineador solamente durante la noche, no lo utilizaba durante el día. Y su queja principal, que ni siquiera era de él, sino de la dentista que me lo indicó, dijo que solo realizaría el implante si solucionara este incisivo lateral que estaba con este giro. Entonces vamos a empezar con estos casos.
Y luego voy a concluir esta charla presentándoles apenas un detalle más. Esta es una paciente adulta, una médica de 47 años, con un tipo gingival muy desfavorable, con retracciones gingivales en casi todos los dientes. Es una arcada difícil de corregir los giros realizando movimientos de va y viene. Tuve que trabajarlo con mucho cuidado por todas estas retracciones que presentaba. Y antes de seguir para estos dos casos, voy a retomar algunos principios básicos que explican la dificultad de estos movimientos de giro. La precisión es menor que con los aparatos fijos. La rotación es uno de los movimientos menos previsibles con alineadores. La precisión media promedio varía entre 36% a 85%, con un promedio de 65%. Queda bien abajo de lo que obtenemos con brackets. La morfología, y no solo la morfología, pero también el tamaño de la raíz y también el tamaño del diente y de la raíz. Los incisivos tienen corona relativamente plana y menor área radicular, lo que facilita la aplicación de fuerza. Pero caninos y premolares, donde el formato de la corona es más redondeado por ser encónicos, ofrecen menor resistencia al deslizamiento y son los menos previsibles. Es importante que no apenas la superficie plana del incisivo es suficiente para poder corregir los giros. Es importante incluir ataches. Esto va a hacer con que nuestra corrección sea más efectiva, y, por lo tanto, incluir ataches en los incisivos que necesitan corrección de giro. Y al no utilizar ataches, tenemos la posibilidad o un riesgo mayor de tener inclinaciones indeseadas. No apenas inclinaciones, pero también que el diente escape a veces del anidador, un poco de movimiento de intrusión en algunos casos. En este, en este intento de obtener, y entonces muy importante utilizar ataches en este diente que necesita de un giro. Volviendo a nuestro paciente, y lo traje porque se trata de un paciente que fue aprobado su CleanCheck como llegó de la empresa. Esto me llamó la atención, pues la Angel tiene un protocolo de rotación y de giros muy bien hecha. Esto me gustó mucho. La profesional que me indicó este paciente me indicó que solo realizaría el implante del 46 si realizaba este tratamiento previo. Él también tenía esta queja de las laterales, entonces me costó mucha conversa, muchos, eh, muchas citas y muchas conversaciones para poder lograr este tratamiento. Un punto muy importante es que en cada etapa que realizamos, cada juego de alineadores debe tener por alineador entre 1,5 grados o menos por alineador. Simon y colaboradores nos demostraron que mayor que 1,5 grados por alineador reduce la precisión de 41,8 para apenas 23%. Entonces, cómo es importante este staging. Y para evaluar en los casos de ustedes, si está sobre 1,5 grados, cómo es importante describir esto para el técnico. Ah, pero esto va a aumentar mi cantidad de alineadores. Sí, pero también aumenta el éxito, ¿no? La probabilidad de éxito. Quedé muy satisfecho en la planificación que recibí porque podemos ver que en este momento voy a suspenderlo
Aquí apenas proyectaron los dientes y en este movimiento de proyectar se empujó la distal para vestibular y a partir de este momento los trae nuevamente y los trae con la mesial de los dientes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Un movimiento de va y viene. Entonces los empuja, el alineador empuja los dientes, el diente 12 y luego con la retracción, con los desgastes también, no hago el 0,5 de una única manera, sino que de a poco y los trae la mesial hacia la palatina, buscando esta corrección. Y considero que para corrección, vamos a ver en cuánto tuvo de corrección de giro. Vamos a observar 25 grados de corrección hasta este punto. Vamos a ver cuánto a seguir. Tengo otros 12 alineadores. Tengo 12 más, 34, 35, 39 y medio, 40 grados de corrección de giro. Les sugiero que observen estos pequeños detalles para que ya sepan más o menos cuando se deparan con estos pacientes en la primera, segunda cita. Doctor, ¿cuántos alineadores usted cree que voy a necesitar usar en el tratamiento? Con experiencias previas, ya logras más o menos cuantificar la cantidad de alineadores que serán necesarios. Mostrando nuevamente el movimiento de va y viene y la corrección. Pueden preguntarse, quizás Marco, pero no corregiste todo, falta un poquito. Para mí, esto ya es un éxito. Lograr para un paciente así, esta arcada y este alineamiento, vamos a comparar el antes y después. El paciente quedó muy satisfecho con este resultado. Esto ya es una victoria, ya es un éxito en este caso para este paciente. Destaco nuevamente que no es, no es posible no colocar una barra fija en este paciente para mantenerlos en su posición a los dientes. Como estrategias clínicas, entonces necesitamos realizar sobrecorrecciones, rotaciones sobre 15 grados, realizamos entre 15 a 10 grados a más, 5 a 10 grados a más, perdón. Y vamos al caso 2, que es muy difícil porque había que realizar esta corrección de giro en el eje y avisé desde el inicio a la paciente, pues este 42 necesito realizar tres movimientos. Un movimiento de giro, un movimiento de extrusión y un movimiento de cambio de inclinación de este diente. Considero que esto con alineadores es un movimiento complejo. Y entonces ya sabía la paciente que se necesitaría más de un juego de alineadores. En el primer juego, con 24 alineadores, podemos ver que todo se da de manera muy simple y se soluciona en 24 alineadores, pero sabemos que no es así. Observen la cantidad de desgaste en la arcada inferior, 0,5 milímetros en cada interproximal de la arcada inferior. Seguimos la vista oclusal inferior y podemos ver, nos vamos dando cuenta de dónde tenemos que desgastar a la medida que los dientes se van alineando. En el 17 siguen otros desgastes hasta el 24, tengo solo 7 más. Ya sabía que esto no sería previsible. Este es otro detalle que tienen que observar. Observar qué es lo que se espera de movimiento a partir de determinado punto y entonces con su experiencia saber con 7 alineadores no voy a lograr concluir lo que necesito. Y entonces al lado izquierdo tengo mi punto inicial y al lado derecho tengo mi final. Hubo una mejora pequeña, sí. El 42 ya empezó a entrar, pero Marco, no realizaste los desgastes necesarios.
Trabajé todo el tiempo liberando, pero no fue suficiente. Entonces seguimos con un refinamiento que a la paciente ya le había avisado que sería muy probable. Este con 21 y la paciente ya estaba un poco cansada, ¿no? Siguiendo. Fíjense en el tamaño del atache del incisivo inferior, porque necesitaba concluir este movimiento. Entonces coloqué un atache mayor. Nuevos desgastes, una vista oclusal inferior y vamos a ver en qué stage estamos en este momento. Esta paciente está concluyendo en este momento el tratamiento. Aquí podemos ver los desgastes, el espacio siendo ocupado, el diente llegando a su posición. Podemos ver que ya se encuentra más verticalizado, más nivelado. Tuve que reducir el atache, pues se despegó de dentro del alineador y necesité reducir y por eso la importancia del monitoreo. Si no realizó eso, tendría que pedir nuevos alineadores. Entonces, al desgastar, ya logré colocar este diente nuevamente en el arco. Y aquí un detalle muy importante. Nuevamente, un pequeño detalle que puede ayudarnos a obtener grandes resultados. Estoy en el stage, en el alineador 17 de un total de 21 y lo que coordiné con la paciente fue que ella venía utilizando a cada 15 días. A partir del momento que observé que el incisivo lateral se escapó de dentro, quedó ah, anterior, le cambié para cambios a cada 15 días. Utiliza 7 días y regresa al consultorio 7 días después del principio del uso y voy a marcar, le hago una marcación al alineador para optimizar el movimiento. Y esto lo estamos realizando desde el alineador 17 y lo vamos a hacer en los próximos 4 alineadores para poder finalizar adecuadamente. Pues al observar el 17 y lo que marca clínicamente, pues no está igual. Y como la paciente ya no quiere alineadores adicionales después de este juego, necesito concluir con estos 4. Entonces queda también esta sugerencia que pueden intercalar el alineador original, después un regreso al consultorio en 7 días y hacer marcaciones con alicates y aquí entonces estoy logrando solucionar el caso, pero vean que exige bastante monitoreo, control del paciente, seguimiento. Son pequeños detalles entonces que nos llevan a obtener grandes resultados. Tengo otros puntos para comentar, pero esta es mi última diapositiva y voy hacia el último para poder concluir, ¿ok? Entonces, como estrategias clínicas para la corrección de giros, un staging igual o menor que 1,5 grados por alineador. Necesito planificar la sobrecorrección. Necesito espacio para poder obtener movimientos. Movimientos de va y viene que facilitan la corrección del giro. Al realizar un giro a lo largo del eje, mis resultados son menos previsibles. Es fundamental y necesario utilizar ataches en el diente que se va a girar. Probable que sea necesario más de una etapa de tratamiento. Y es importante mostrarles a los pacientes que se trata de un movimiento limitado y que vamos a necesitar refinamientos y no realizar cambios semanales, si posible, a cada 15 días. Aquí, para el caso 3 lo voy a saltarme el caso 4. Tendría algunos otros pequeños detalles, pero ok, voy hacia esta última diapositiva. Espacios para restauración. Esta interdisciplinaridad es indispensable.
Intrusión requiere planificación rigurosa y monitoreo continuo. Giros exigen sobrecorrección y ataches bien posicionados. Les traje una imagen aquí de Ipanema y podemos realizar un paralelo con quien está empezando a trabajar con alineadores y quien ya trabaja a más tiempo. Yo me imagino que hay profesionales que quizás no estén de acuerdo con todo, pues ya trabajan con alineadores a más tiempo y podemos hacer un paralelo con lo que realiza este chico con Slackline. Es de frente aquí en Ipanema, de frente a mi clínica. Pueden observar la habilidad de este chico, cómo tiene técnica. Si cada uno de nosotros tratamos de hacer lo mismo, ni siquiera nos equilibramos y lo que logra él. Entonces, con los alineadores me parece que es lo mismo. Uno va obteniendo más facilidad, más capacidad de resolución de los casos con el tiempo y con la práctica. Entonces, que observen cada detalle para poder obtener buenos resultados. Muchas gracias. Gracias, doctor. A todos les gustó mucho, muchos comentarios, felicitaciones, muy clínico con envasamiento científico, excelente clase, espectacular. Les gustó mucho. Así que muchas gracias por su disponibilidad, por traernos este contenido tan importante y compartir con nosotros. Tenemos una pregunta más, doctor, que nos pone Denise sobre el blanqueamiento, si los realiza con los ataches durante el tratamiento. Por mucho tiempo tenía dudas sobre este punto. Ya tenemos trabajos que indican, por mucho tiempo yo creí que quedaría esta marca del atache, que no podría realizarse este blanqueamiento, pero sí es posible. Entonces yo lo realizo con los ataches y no me trae ningún problema. Es importante, claro, que el blanqueamiento tenga contacto con toda la superficie, eso sí. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Todos felicitando. Les gustó mucho. Estoy viendo aquí grandes amigos que están presentes, así que muchas gracias a los que pudieron estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente por su disponibilidad y el contenido. Me gustaría hacer una invitación para los que están con nosotros. Voy a compartir sobre nuestros próximos eventos. Aquí en la pantalla entonces el Ortho Education, que es nuestro sitio web donde tenemos algunos casos clínicos, tenemos los web hours que quedan grabados aquí y disponibles. Entonces los invito a visitar nuestro sitio web, a publicar sus casos finalizados con nuestros sistemas Self Angel o con los brackets incluso. Les dejo entonces para que conozcan nuestro sitio web Ortho Education. Este es el evento que tendremos en la próxima semana. Angel y Beyond ya está esgotado, pero espero que algunos de ustedes estén presentes. Yo estaré participando, entonces es nuestro evento de la próxima semana. Y en octubre tendremos el China Experience. Son 4 días que es un viaje y una inmersión en la fábrica de la Angel para conocer profundamente la producción y es un viaje también cultural, entonces es un evento muy interesante y los invitamos a todos para que participen. Muchas gracias a todos. El próximo miércoles tendremos otro web hour y esperamos tenerlos con nosotros nuevamente. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.